Ok. Bien, buenos días a todos. El día de hoy, Jason Rosado va a presentar el artículo para la sesión número 8 de este Journal Club. El artículo es titulado como Genetic Diversity of Plasmodium falciparum and Distribution of Antimalarial Drug Resistance Mutations in Symptomatic and Asymptomatic Infections. Y ahora sí, daremos pie al inicio de la exposición de este Journal Club. Gracias, Jason. Muchas gracias. Gracias por haber aceptado que participe, porque la verdad que aprendo muchas cosas de esos Journal Club y ahora como he cambiado de parásito, ya no trabajo en Plasmodium viva, sino en falciparum. Estoy todavía como que poniéndome al día con los artículos, que hay mucha información. Y elegí este artículo porque toca un tema que me interesaba mucho, que es la diversidad genética del parásito. No estoy muy interesado con respecto a los síntomas, pero sino un poco con la inmunidad, que obviamente acá no lo tocan muy superficialmente, pero bueno, quizás luego puedo comentar un poco qué es lo que me interesa de este artículo o por qué lo elegí. Pero bueno, es un artículo sencillo, creo, de leer. Y bueno, ahora mi afiliación ha cambiado, estoy en otro instituto que es el IRD. Y aquí trabajamos mucho con muestras de África, sobre todo de África del oeste. Y este artículo justo habla de uno de esos países, de Camerún. Entonces, bueno, ayuda un poco a entender qué es lo que está pasando en este lado de África. Ok. En el artículo hablan de muchas cosas, pero yo he tratado de elegir lo más, creo que interesante. Y este concepto de multiplicitous infection, que seguramente ya lo han visto muchas veces, es un concepto interesante, pero no está muy bien definido y en realidad creo que va a continuar por muchos años así. La multiplicidad de infección se refiere al número de parásitos o genotipos que puede tener una persona en una infección dada. Aquí tenemos un gráfico donde tenemos dos individuos. Esta persona tiene en colores los genotipos, digamos, y vemos que esta persona es portadora de uno, dos, tres, vamos a llamarle genotipos, ¿ok? Podría ser haplotipos también. Y en el caso del gráfico B, tenemos a una persona que también tiene tres genotipos diferentes. A este número de diferentes genotipos en infección es lo que llamamos multiplicity of infection. Em, ¿Qué causa que una persona pueda tener un MOI diferente, más alto, más bajo, igual a uno o más de uno? Hay muchas teorías, no teorías, pero digamos que se hablan de tres casos. Las monoinfecciones, que no está acá graficado, que básicamente serían los casos donde el mosquito inyecta un genotipo de parásito y entonces la persona va a tener un solo, digamos, genotipo parásito y que cuando nosotros genotipemos vamos a detectar eso. Y los casos de superinfecciones, que serían los casos donde una persona es infectada por múltiples mosquitos y cada uno de ellos portando un genotipo diferente, lo que haría que dentro de esta persona portaría un pool de genotipos diferentes. El otro caso son las coinfecciones, donde los mosquitos son portadores de un pool de genotipos diferentes. ¿Ok? Y entonces el mosquito va a transmitir este pool de parásitos al individuo. Lo que se sabe es que las superinfecciones son muy raras, que una persona sea picada muchas veces son muy raras. Y lo que se ha visto, y también en Plasmodium viva, se ha visto que las coinfecciones son las más comunes. Y lo que se cree es que muchos de estos parásitos que están acá, que son transmitidos por el mosquito, se relacionan, pueden relacionarse mutuamente, digamos, que comparten segmentos del genoma. Pero bueno, ese es el concepto que se tiene. Pero en verdad, determinar esto, sí, o sea, en realidad
en la vida real saber si una persona tiene una superinfección o una coinfección, al menos desde el punto de vista del laboratorio, es casi imposible. ¿Ok? Es muy, muy complicado y los que se ocupan o están más interesados en determinar si es superinfección o coinfección son los matemáticos. Y la verdad no es el tema de nosotros. Em, pero lo que se sabe es que esta multiplicidad de infección está asociada con, con un nivel alto de exposición de los individuos y al nivel de inmunidad que puede tener una persona. Sobre todo en sitios de alta transmisión se ve que las personas infectadas pueden portar un alto número de parásitos. Ok, el otro punto que también discuten ellos es qué pasa en estas personas que tienen un MOI mayor a uno, es decir, que tienen más de un genotipo. Ellos hablan de que, y citan algunos artículos, donde se muestran que estos parásitos dentro del individuo que tiene más de un MOI, en el individuo puede existir una competencia y se cree que esta competencia entre los parásitos, entre los genotipos de parásitos, podría llevar a la evolución de la resistencia a drogas antimaláricas. Aquí yo he puesto una imagen que es de otro artículo, no es del presente, donde hacen una infección, donde infectan a ratones con un parásito, que es un parásito que obviamente no es el que infecta humanos, Plasmodium chabodi, y hacen básicamente una evaluación del fitness del parásito. Tienen parásitos que son sensibles, que están acá en líneas negras, y los parásitos que son resistentes a una droga, que ahorita no recuerdo, y son estos parásitos inyectados al ratón en diferentes proporciones. ¿Okay? En el primer ejemplo tenemos a los parásitos en las mismas proporciones. Lo que se ve es que cuando están ambos parásitos resistentes y sensibles, digamos que el parásito resistente, perdón, sensible o ambos casi tienen el mismo comportamiento, ¿ok? Cuando damos o tratamos a este ratón con la droga, el parásito resistente se encuentra en un medio más favorable para él y obviamente aquí la línea roja que vemos va a indicarnos que el parásito resistente va a durar más tiempo, va a tener un fitness más adecuado que el parásito que es sensible, que está en línea negra. Si cambiamos las proporciones de infecciones, por ejemplo, en este caso donde ponemos más sensibles, más parásitos sensibles que resistentes, vemos que el comportamiento va a ser el mismo y así sucesivamente. Entonces, eh, cuando una persona no es tratada, si queremos extrapolar o no, si una persona no es tratada, vamos a tener que hay una competencia entre un parásito resistente y un parásito sensible. Si fuera el caso de que esta persona esté infectada con dos tipos de parásitos. Y si tratamos a estos, podría haber una selección de los parásitos resistentes. Y ellos mencionan de esto porque no hay muchos estudios en los humanos, o sea, infecciones naturales, donde se haya visto competencias. Hay algunos artículos que ellos citan donde se evalúan marcadores básicamente son marcadores como que van a indicar la clonalidad de una infección, pero hay muy pocos, verdad que no recuerdo uno donde hayan visto o hayan hecho un estudio como este, donde haya una competencia entre resistentes y sensibles dentro de una persona. Pero bueno, el concepto es de que una persona que pueda cargar dos parásitos, digamos, sensibles y resistentes, la interacción entre estos dos parásitos podría llevar a la evolución de la resistencia a una droga. Y estos, solamente para dar un poco de contexto, ellos hacen hincapié de que es importante, por lo tanto, monitorizar la emergencia de la resistencia a drogas, sobre todo en África, que se estima que más del 80%, casi el 90% de casos de malaria vienen de este lugar, de este continente. Y sobre todo que hay que monitorizar para cuidar el tratamiento actual que se tiene, que son las combinaciones de artemisinin,
que son las drogas frontline que se tienen. Como ya saben, en África ya existen parásitos resistentes, perdón, en Asia. En África, en Uganda y Ruanda ya se detectaron parásitos resistentes, sobre todo en este lado de África, en el lado este, pero en el lado oeste, que es donde hay más casos de malaria, donde la transmisión es más alta, aún no se reportan. Camerún está, si no me equivoco, está aquí o aquí, donde está el cursor, y es un lugar donde hay mucha, mucha malaria. Eh, los casos de resistencia hasta ahora no se han reportado. Y bueno, entonces en este artículo ellos quieren ver qué es lo que pasa en esta población. Ellos van a secuenciar genes que ya son conocidos por conferir resistencia. Por ejemplo, van a secuenciar genes, los marcadores para la cloroquina, resistencia a cloroquina, que es el gen transportador de la resistencia a cloroquina. Van a secuenciar el gen MDR1, que está asociado a resistencia a la amodiaquina, el DHFR y DHPS, que son genes que ya están también validados y que se ha visto que confieren resistencia a los antifolatos. Y también van a secuenciar el gen de KEL13 porque se sabe que se confiere resistencia a la artemisinina. Ok. Bueno, como vemos acá en este gráfico también, la resistencia a antifolatos o la mutaciones en caso de HDFR y de HPS es elevada en África. Ok, en casi creo que, no sé si en casi todo el mundo, pero en Asia también. Pero lo que más preocupa obviamente ahora la comunidad que busca o que monitoriza es ver si existe resistencia hacia artemisinina en esta parte de África, que es la parte oeste, perdón. Ok, entonces el estudio se basa en investigar la diversidad genética del parásito y también la prevalencia de mutaciones que confían resistencia a antimaláricos en estos grupos sintomáticos y asintomáticos en Camerún, que es una región de alta transmisión. Los métodos, no voy a aquí entrar en detalles, pero usan un amplicon sequencing, es decir, que con primers ellos van a secuenciar o amplificar estos genes y luego van a secuenciarlos en una plataforma de Illumina. Para estimar la clonalidad, ellos hacen lo mismo, amplicon sequencing, para detectar, en realidad hay más marcadores, aquí he puesto dos nada más, pero son 4 marcadores que ya están reportados, pero estos dos son los más informativos, pero en realidad ellos usan 4 marcadores de clonalidad. Y lo hacen en 117 muestras, 63 son asintomáticas y 54 son individuos sintomáticos. Este es el resumen del estudio. Como les dije, hay un grupo de sintomáticos y asintomáticos. Ellos empiezan con 80 sintomáticos, pero al final menciona que por errores de pipeteo, no sé qué, durante el secuenciamiento terminan con menos individuos. Pero en principio no hay diferencias entre el género. La edad tampoco es muy, muy diferente en ambos grupos. Solo por el caso de sintomáticos, el grupo de edad es más amplio que en el caso de los asintomáticos. Esto es todo lo que mencionan respecto al estudio, no hay más parámetros medidos. Y voy a ir directo a los resultados ahora. Entonces, esto es algo muy técnico, pero sin embargo, creo que es algo sabido, que muy bien conocido, de que cuando se secuencia los individuos asintomáticos generalmente tienen baja parasitemia. Creo que aquí no lo mencioné en la tabla anterior. Sí, acá está la parasitemia. En realidad hay como vemos que los asintomáticos tienen una parasitemia mucho menor que los individuos sintomáticos. Y al parecer esto impacta en el, no sé cómo decir, coverage del secuenciamiento. Básicamente, individuos sintomáticos son los que van a tener mayor número de reads por cada marcador que se haya secuenciado.
y ellos encuentran una correlación positiva entre la parasitemia, que está acá en el eje X, y el número de reads. Y creo que esto ya quizás lo han visto ustedes cuando han hecho sus estudios de secuenciamiento. Eh, Esto solamente para tener en cuenta de que es posible que en los individuos asintomáticos muchos genotipos no hayan sido detectados debido a esta baja parasitemia. Y eso es creo que uno de los retos de trabajar con asintomáticos, es que es posible que lo que se esté secuenciando no sea representativo de lo que exista en el individuo. Sin embargo, ellos solamente muestran estos 4 marcadores, que son marcadores de clonalidad, pero no hacen el mismo gráfico, o al menos no lo mencionan, para el caso de los marcadores de resistencia. Ok, usando estos marcadores de clonalidad o de diversidad genética, como ellos le llaman, que tienen 4, ellos evalúan la multiplicidad de infección, que en términos sencillos es el número de genotipos diferentes que puede tener un individuo. Y la verdad no me gusta mucho el gráfico porque tengo un problema de distinguir los verdes o no sé, para mí es muy difícil. Pero si ustedes pueden ver, el marcador CPMP y CSP o CSP son los marcadores que tienen más clonas detectadas en comparación a los otros 2 marcadores, que es AMA1 D2, fragmentos D2, y el AMA1 D3. En ambos grupos asintomáticos y sintomáticos, los 2 marcadores más informativos son CPMP y CSP. Entonces, ellos utilizan estos 2 marcadores para los siguientes análisis. La pregunta sobre cuál es la distribución de la diversidad genética en estos 2 grupos, asintomáticos y sintomáticos, esto lo vamos a ver justo con este slide, o es la intención. Aquí tenemos en el panel a los 2 grupos, asintomáticos y sintomáticos, y acá en eje Y tenemos la proporción de infecciones policlonales. Infecciones policlonales, ellos no lo definen bien, pero normalmente cuando tienes más de una clona se considera policlonal. Vemos que hay una tendencia que los asintomáticos tienen más clonas que los sintomáticos. ¿Ok? Cuando vemos los valores de MOI, vemos que también los asintomáticos tienen MOI más altos que los sintomáticos. Ellos hacen bueno, aquí tenemos lo mismo. Ellos quisieran ver si el MOI estaba, o la clonalidad que estaba relacionada a la parasitemia. Y la verdad que ven que los sintomáticos tienen parasitemia más alta, pero no hay diferencias significativas entre estos 2 grupos. Entre monoclonales y policlonales no hay una diferencia significativa. Tampoco encontraron una asociación entre el MOI y la parasitemia. Es decir, da lo mismo si tienes un MOI de 15, porque tu parasitemia puede ser baja, puede ser alta, no hay una diferencia. ¿Ok? O sea, tener más clonas no te va a dar más parasitemia, no va a incrementar tu parasitemia. Algo que ellos también hicieron y que está en los resultados suplementarios es la asociación del MOI con la edad. Y acá está. En eje X tenemos la edad y el eje Y tenemos la parasitemia. A mí me parece interesante esto porque en malaria, al menos por lo que aprendí en Plasmodium vivax, hay una asociación entre la edad de un individuo y los niveles de anticuerpos. Se dice que los individuos mayores ya han estado más expuestos y han ganado cierto nivel de inmunidad, mientras que los niños están menos expuestos, su nivel de inmunidad no está tan bien, digamos, desarrollada. Entonces, haciendo un poco el juego de este término inmunidad y edad, yo me esperaría que acá los individuos de 30 años, bueno, tengan menos parásitos que los individuos más jóvenes, ¿no? Si uso el concepto de anticuerpos que tienen que supuestamente ver en el control de la
densidad parasitaria. Yo lo veo interesante en casos sintomáticos, pero ¿verdad? Se ve, digamos que una tendencia que baje la parasitemia con la edad, como vemos acá, pero no hay una correlación entre la edad y la multiplicidad de infección. Vemos que los sintomáticos tienen casi el mismo número, digamos, el MOI no cambia con la edad. El caso de los asintomáticos parece que subiera y se queda en la edad de 10 años. Es decir, no se ve un patrón muy claro. Ok, bien, entonces, en conclusión de este slide, los asintomáticos portan infecciones policlonales. Es más probable que ellos soporten, al igual que el MOI es más alto en los asintomáticos que sintomáticos. ¿Ok? Bueno, el otro análisis que ellos hacen es la diversidad de genotipo dentro de estos aislados de parásitos. Y acá ellos usan un concepto, es un parámetro usado en ecología, que es el concepto, el índice de IFNIX, que sería algo así como índice de uniformidad. Es un poco complejo, no explican cómo lo han estimado, pero busqué algunos ejemplos y para tratar de entender este índice de uniformidad, si tenemos un valor de 1, nos indicaría que este individuo de aquí tiene todos, digamos, los parásitos dentro de esa muestra son parecidos, o existe una proporción muy similar de genotipos dentro de este individuo. Pero si el índice está o es muy bajo, indica que puede que haya población de parásitos en este individuo, pero cada uno con una proporción diferente, y es posible que haya un genotipo dentro de esta infección que sea más prevalente o mayor. Eh, entonces, bueno, ellos usan los dos marcadores CPMP y CSP. No encuentran una asociación clara. Lo que sí encuentran es que hay una gran heterogeneidad. Como ven acá, hay individuos que tienen un índice de uniformidad muy bajo y algunos con un índice muy alto. Y no encuentran una asociación de este índice con la parasitemia, aunque pareciera que en los sintomáticos hubiera. Am, lo que sí encuentran es asociación de este índice de uniformidad con el valor de MOI. A más genotipos, el índice de uniformidad aumenta. Es lo que ellos encuentran. ¿Qué quiere decir? La verdad no lo entendí muy bien. O sea, ¿cuál es la conclusión que sacan ellos? No lo discuten mucho, porque verdad yo no entendí muy bien el- la conclusión de este análisis. Solamente de que hay individuos con infecciones policlonales donde van a tener un parásito que es más preponderante que otro. Em, que Siguiente. Ok, esto era viendo los marcadores. Vimos los marcadores de clonalidad y ahora ellos hacen lo mismo o quieren ver ahora la prevalencia de las mutaciones a estos mutaciones en los genes que confieren resistencia a las drogas. Y la verdad, hay una tabla bien extensa en material suplementario, pero aquí lo han puesto de manera más sencilla. En color azul tenemos a los wild type, color amarillo los mix, que vendrían a ser mutantes y wild type en una misma muestra, y en color plomo a los mutantes. No hay muchas diferencias, o no hay es muy parecido la prevalencia de los mutantes o de los parásitos con mutaciones en el MDR1 entre asintomáticos y sintomáticos. Hay una diferencia entre el CRT, el gen que confiere resistencia a la cloroquina, y como vemos en asintomáticos, no estoy seguro de cuánto será, pero diríamos que algo así como 40% quizás son infecciones
mixtas donde existen parásitos resistentes. El resto es infecciones, digamos, wild type. En el caso de sintomáticos, la mayoría de las infecciones son wild type para CRT. Para el HEL13, vemos que también hay infecciones mixtas en el caso de los asintomáticos, pero no se ve esto en los casos de los sintomáticos, o quizás creo que hay un caso. Sin embargo, esta mutación que se ve aquí no es una mutación validada, no ha sido asociada antes con resistencia a artemisinina. ¿Ok? Es por eso que les digo, aún la resistencia a artemisinina en África no está totalmente, ¿cómo se dice?, dispersada. En el caso de DHPS, vemos que los individuos asintomáticos tienen infecciones mixtas y, bueno, hay un gran porcentaje de infecciones que son mutantes. Y esto es muy normal en África, como les dije. Esto lo vemos en ambos grupos, asintomáticos y sintomáticos. La prevalencia de parásitos con mutaciones en DHPS y DHPR es bien alta, casi hasta el 90 y tanto, 98%, como hemos visto acá en mi lab. Y esto, bueno, es simplemente para validar de que es lo que se ve en este lado de África. Ellos mencionan que el genotipo resistente a la cloroquina está presente en bajas densidades. O sea, en estas infecciones mixtas, el genotipo resistente a la cloroquina está en muy bajas densidades. Es solamente para pensar de que en el supuesto de que, no sé, frente a una presión de droga, estos parásitos que se encuentran en bajas densidades podrían emerger. Es lo que ellos poco quieren, creo que hacemos, o llevarnos hacia esa idea en su artículo. En el caso del panel B, ellos ven bueno, la proporción de genotipos resistentes y, bueno, es básicamente lo que les dije, que hay muy pocos parásitos resistentes para CRT. Para DHPS esto es muy alto y eso ya está descrito también en esta región. Y acá tenemos lo mismo, la proporción de los haplotipos para DHPS que ellos querían ver si había una diferencia entre sintomáticos y asintomáticos, pero la verdad estos haplotipos son casi igual distribuidos entre los dos grupos clínicos. Okay. Bueno, el artículo es muy corto, tiene bastante material suplementario, pero creo que no vale la pena leerlo porque este gráfico lo resume bien. En resumen, no hay infección, no hay mutaciones asociadas a resistencia a artemisinina. Las mutaciones que confieren resistencia de HPS son elevadas y eso pasa en esta parte de África, en África del Oeste. El caso de CRT, la mayoría de infecciones son sensibles, ¿ok? Y las infecciones mixtas que tienen estas mutaciones al CRT se encuentran en muy, muy bajas densidades. Ellos mencionan de que en lugares de alta transmisión el tener un MOI alto es, digamos que, esperado. Esto va a generar una respuesta amplia de anticuerpos y que esto, tener un MOI alto va a conferir un nivel de protección. Aquí yo me hice una pregunta porque es algo que me interesa bastante, es saber si esta inmunidad de la que ellos hablan es la que está evitando que la resistencia a las drogas en África se expanda. Asia, como les mencioné o les mostré en el mapa, es un lugar de baja transmisión de malaria y es ahí donde se fue detectado por primera vez la resistencia a artemisinina. Igual sucedió con los antifolatos. En Sudamérica también la resistencia al antifolatos también apareció antes que en África. Siempre han sido estos lugares de baja transmisión los sitios donde emergió o digamos se originaron la resistencia. Pero ahora la pregunta es si África va a continuar así con respecto a la resistencia a artemisina. Por el momento,
las regiones de baja transmisión en África son los puntos donde se han detectado resistencia a artemisinina. Yo no sé, pero me interesa mucho saber si es la inmunidad de estos individuos que está evitando ese spreading, ese despartimiento. Ellos, eso es algo interesante que ellos mencionan, que la alta proporción de infecciones monoclonales en los individuos sintomáticos podría reflejar la supresión de los parásitos menos adecuados, con menos fitness. No dicen cómo, obviamente, porque ellos lo que han medido son marcadores de diversidad genética y de clonalidad, pero no han medido o no han hecho un ensayo de virulencia para ver si es que es realmente así, ¿no? Si una persona sintomática ha eliminado a los menos aptos. No, eso no lo han hecho. Eh, También mencionan que la alta MOI en asintomáticos refleja la alta transmisión. Eso creo que se ha visto casi en muchos lados. Y ellos mencionan que debido a que la prevalencia de las mutaciones que dan normalmente resisten a cloroquina están muy bajas en esta parte de Camerún, ellos mencionan de que se trata de un retorno de los parásitos sensibles a cloroquina. Pero bueno, yo no sé si eso es cierto, porque creo que ya nadie usa cloroquina. No sé si esto es verdad. O sea, posiblemente la prevalencia sea baja, pero no sé si significa que podrían volver a tratar con cloroquina a las personas. Y luego, finalmente ellos mencionan de que los parásitos que ellos han visto que están en bajas densidades en estas infecciones policlonales podrían tener una ventaja en estos lugares, en esos sitios de alta transmisión, donde la población tiene altos niveles de inmunidad. Eso me parece interesante porque, como les dije, Camerún es un lugar con alta transmisión. En un lugar de alta transmisión se espera que la gente se exponga a diferentes cepas de parásitos, por decirlo de una manera, y que genere un nivel de inmunidad muy amplio. Yo siempre asocié sintomatología con la falta de inmunidad. No sé por qué lo tenía así, pero siempre hasta este artículo lo asocié así. Una persona sintomática es alguien que no tiene anticuerpos, no tiene inmunidad y por lo tanto el parásito hace lo que quiere y lo enferma. Pero un asintomático, yo siempre lo asocié con alguien con inmunidad y que podía controlar mejor la infección. El hecho de encontrar un MOI alto en los asintomáticos, aquí a mí me hizo dudar un poco de este concepto que yo tenía. Y hay otro artículo que no lo voy a presentar, pero está hecho también en Camerún, después de este artículo de 2023 en realidad, donde miden anticuerpos en los individuos asintomáticos y básicamente encuentran que hay ¿cómo es? Que los individuos asintomáticos que tienen un MOI alto son individuos con bajos anticuerpos, niveles de anticuerpos. En fin, solamente para decirles que este tema de inmunidad y MOI no está muy bien estudiado, aún no me queda muy bien claro. Es algo que me interesa, por eso elegí el artículo. Muy bien, eso es todo lo que tengo. Si tienen preguntas, estoy contento de responderlas. No sé. Gracias, Jason, por tu presentación. Ha estado bastante interesante y justo se acopla a mi última presentación que también fue la semana pasada. No sé si alguien tendrá alguna pregunta, también pueden hacerla por el chat. Michelle. Sí, hola, buenos días a todos. Jason, ¿qué tal? Excelente el tema escogido y muy buena la presentación. A mí me genera ciertas dudas los resultados. No sé qué piensas tú respecto a la muestra que ellos han empleado, puesto que los asintomáticos fueron seleccionados solo menores de edad entre los 4 y 15 años.
mientras que Ujú, los sujetos sintomáticos abarcaban un grupo más heterogéneo, desde eh, infantes hasta adultos mayores con 66 años. Entonces yo no sé si esto ha influenciado a que hay estas incongruencias, digamos, con el conocimiento previo que mencionabas respecto a los niveles de anticuerpos y esto. ujú. Sí, esto es algo también que a mí, o sea, los grupos para mí no son muy comparables, a pesar de que las medianas de edad son casi iguales. Em, Ellos no mencionan muy bien por qué lo eligieron así, pero es verdad que esa es una de las limitantes. Yo hubiera querido, en verdad, que en este estudio ellos hicieran un poco más, más cosas, como por ejemplo, no sé, medir anticuerpos, la funcionalidad de anticuerpos, algo que pueda un poco explicar por qué tienen estos resultados. Pero es verdad, creo que también el tamaño muestral no es el más adecuado. Es muy pequeño, y obviamente hay que reproducir esto en otros lugares. Sí, por favor, si podrías poner, no sé qué número de diapositiva es, pero donde tenías material suplementario, eh, donde comparaban la edad y la parasitemia. Aquí, Sí, sí, esto. Entonces, acá, por ejemplo, en la figura A sería, uno no podría llegar a una conclusión en qué pasó en el grupo de edad después de los 15 años para comparar mm, asintomáticos con sintomáticos, porque ahí hay un sí, vacío. Y sí, por otro lado, en el primer grupo, pues sí, de alguna manera podría cumplirse lo que uno ya espera, ¿no? Que en niños siempre vas a tener mayor parasitemia en este grupo y es lo que se ve ahí. Los sintomáticos pues tienen mayor parasitemia que los asintomáticos, pero no podemos hacer una ujú, comparación más allá de los 15 años. sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, los grupos de edad no son comparables, es una limitación de este trabajo. Sí, tienes toda la razón. Ok, eso Ujú, era todo. sí, Gracias. muchas gracias por la pregunta. Creo que había una pregunta en el chat. Dice cómo ellos definieron un asintomático para su estudio. La verdad no recuerdo, no recuerdo cómo. Sí, ahí está lo crítico. Y también es ese tema, ¿no? De la definición de sintomatología o sintomáticos es muy, no hay un concepto único. Ah, no recuerdo exactamente cómo lo han hecho, cómo han definido, pero déjame ver, pero creo que no lo menciona. No está. Eso es bueno, ese es uno de los problemas de este artículo, es que tiene muy poca definición de materiales, también de métodos. Y, a ver, am, estoy leyendo lo que la... Sí, Jason, disculpa. La pregunta iba porque como mencionabas, una especie de cohorte, escuché en tu presentación. Sí, Entonces, de repente les hicieron algún seguimiento, quizás, no lo sé, para poder definirlo como un asintomático. Y lo más extraño ahí es que estas bajas parasitemias no hayan afectado a que tengan el MOI bajo, sino un MOI más alto, ¿no? Eso es lo más extraño en el artículo, sí, pero porque se mira, esperaría supuestamente que son bajas densidades parasitarias. Por lo menos en mi caso, cuando lo comparo con Vivax, tengo el mismo ujú, problema, o sea, he tenido el mismo problema. Bueno, no sé qué metodologías ellos se han utilizado para enriquecer quizás ese ADN de esas pocas densidades parasitarias o qué metodología han utilizado para que puedan tener éxito en el secuenciamiento, o perdón, utilizar este AmpliSec, ¿no? Entonces, sí, me parece raro nomás en el artículo. sí, no, mira, no mencionan cómo han elegido, o sea, cómo definen la sintomología.
sintomatología. Ellos dicen cohorte, pero simplemente dicen que eligieron a los individuos que estaban en un distrito, no es que los hayan seguido. Y am, enriquecimiento de ADN, no está, tampoco está descrito. Mm, Sí, no, no mencionas. Sí, ¿hay otra pregunta? Sí, o sea, el artículo tiene, en realidad, no digo que sea el artículo esté perfecto. Hay cosas interesantes, sí, los conceptos me parecen interesantes, pero el problema es el tamaño muestral, la selección, los criterios, ellos no están bien definidos. Sin embargo, el título es muy llamativo, ¿no? Distribución de la genética parasitaria en sintomáticos y sintomáticos. Creo que el título es muy ambicioso. Vende mucho, pero la calidad del trabajo no es la mejor. Sí, gracias Jason. El grupo Renzo, Vero, Gerardo, creo que uno tiene una pregunta. Sí. Sí, hola Jason, muy buena presentación. Yo tengo una duda, no sé si habrá una explicación de por qué las personas asintomáticas tienden a tener un MOI más elevado a comparación de las sintomáticas. Exactamente. Esa es buena pregunta porque, como te digo, no lo explican. Ellos mencionan de que el MOI alto en los asintomáticos es posible que refleje la transmisión, pero luego hablan de que en los sintomáticos que tienen bajo MOI es porque hay una supresión de los parásitos menos resistentes, menos, como te digo, menos adecuados. O sea, su explicación no es muy clara y no, ¿verdad? Solamente son especulaciones, no hay nada más evaluado. Eso lo puse en las conclusiones. Am, ¿Dónde está? Que es lo que ellos dicen acá al final, ¿no? Que es posible que estos parásitos eh, que se encuentran en infecciones policlonales tengan cierta ventaja. ¿Qué ventajas podría tener, no sé, dentro de una infección donde se encuentran también anticuerpos si esta persona tiene cierto nivel de inmunidad? Pero bueno, yo creo que este tema es algo que todavía hay que explorar más. No he visto muchos trabajos en que estén evaluando la inmunidad de un individuo y cómo esto se relaciona con la diversidad genética del parásito. Y los estudios que he visto, que son anticuerpos, son niveles de anticuerpos, eh, a veces no, la conclusión se contradicen. Creo que habría que evaluar más bien funciones de anticuerpos en lugar de solo medir niveles. Sí, eso también me pareció bastante interesante, ¿no? Quizás tendría que ver algo de la parte de la respuesta del individuo, el que hace que solo, que tenga más un muy más alto quizás. Sí, 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 pero bueno, este estudio es descriptivo, no están hablando de mecanismos. Pero bueno, eh, da pie a otros artículos, a otros trabajos. Eh, Enrique, ok, Luis menciona si no hacen este enriquecimiento con Selection Whole Genome Amplification, hacen un PCR, que es el Amplicon Sequencing, pero sí, o sea, igual no es perfecto, como le dije, las infecciones con baja parasitemia, por más de que hagas un PCR, a veces no funcionan. No, puedes secuenciar un marcador, pero no todos los marcadores que tenías en mente. Y bueno, siempre va a ser un reto trabajar con infecciones de baja parasitemia. Luis, ¿Ustedes? Sí. ¿tienes tu mano alzada? Sí, gracias Daniela. Jason, gracias por la presentación, estuvo muy bonito. Me gustó mucho tu presentación. Gracias. Yo tengo un comentario. Hay algo que me llamó mucho la atención cuando algo que dijiste, que no sé si dijiste que viene de ti o viene del artículo, que es que en regiones que es más probable que las mutaciones asociadas a resistencia
aparezcan regiones con baja transmisión y que se ha visto, por ejemplo, en Asia y en la parte de África donde es con baja transmisión. Ujú, Eh, Eso me llama la atención porque acá, bueno, nosotros sabemos que en Perú la transmisión de falciparum no es tan alta. ujú, Bueno, y hasta ahorita no aparece ninguna mutación en K13, menos mal, ujú, ujú. pero me ha comenzado a dar preocupación, me ha dado un poco de miedo. Ajá. No, no, sí, lo que dije en realidad que es este artículo que está acá de Blasco es una buena revisión y que hablan de los factores que podrían estar llevando a la resistencia a drogas. Y entonces hacen un estudio o menciona un poco la historia de la cloroquina, de los antifolatos, que resistencias a estas drogas se empezaron acá en Asia, en Sudamérica, yo por todo el mapa, en Sudamérica también, Sí, por y Guyana, por sí, la Guyana eh, Shell, no sé cómo se dice en español. Hay, pero después en Brasil, en Perú todavía no. no. Ya, entonces, bueno, en Asia ya hay parásitos resistentes. Acá en Uganda y Ruanda, en África, ya hay parásitos que ya están, o sea, incluso han hecho estudios funcionales y han visto que el parásito toma, digamos, se toma más tiempo para que uno pueda eliminar parásitos. Tiene una resistencia parcial. Pero en Sudamérica, creo como tú dices, en Guyana, la Guyana francesa lo había descrito, pero ya no hay más, no se ha vuelto a escuchar de ellos. Y como te digo, hay artículos que mencionan que es posible que sea la inmunidad de la gente. Por ejemplo, en Asia, al no haber mucha transmisión, se espera que la inmunidad del pueblo sea baja, entonces el parásito tiene más chances, el parásito resistente tiene más chances de expandirse. Mientras que en un lugar como en África, eh, hay dos cosas, ¿no? Uno, la recombinación del parásito, porque va a haber más parásitos, genotipos diferentes, y entonces esta mutación puede que se pierda. Y lo otro es la inmunidad de la gente, que podría estar jugando un rol. Pero esto lo que se dice son observaciones, nadie ha medido exactamente o nadie ha visto cómo los anticuerpos no sé, los factores de inmunidad están jugando un rol. Eso todavía no está muy claro. Y es algo que a mí me interesa, por eso elegí el artículo, porque un poco habla más o menos en lo que yo quiero trabajar. Gracias, Jason. Y gracias. Em, bueno, yo sí tenía una consulta también, y Ujú, es que estaba justo viendo el mapa que Camerún está eh, en- con el límite, digamos, de Gabón, ujú, y justo cuando leí el artículo que presenté la semana pasada, pero que usó muestras de años incluso anteriores al tuyo, ujú. creo que las muestras que usaron en este artículo fueron del 2017 y 2018, ¿cierto? Sí, creo que sí. Sí, Ajá, sí. ya del artículo que me acuerdo, el que yo presenté, eran del 2015. Y en el 2015 ya habían detectado en Gabón, en Belén, que está justo también como que en el límite este, con Camerún, habían detectado mutaciones asociadas a artemisinina, pero que no eran, digamos, prevalentes en general, ¿no? Entonces, o sea, de que habían aparecido, pero no estaban, siendo prevalentes a lo largo del tiempo. Entonces, esto sería como una representación de esta vigilancia genética a los marcadores de resistencia a fármacos Ujú. y que no se han encontrado, digamos, como resultados sobre estas resistencias tan alarmantes. Creo que sería un buen indicador de lo que está sucediendo ahorita en África, ¿no? Sí, Porque, así es. Ujú, o sea, en el paper que leí era sobre niños. Entonces, en niños creo que su sistema inmune es mucho más deficiente que el de un mayor, el de un adulto, y eso también podría estar involucrado en la variedad, digamos, de genotipos que podría tener, o en la parasitemia que podría tener
persona o el niño ya sea asintomático o asintomático. Ujú. Entonces, nada, solo eso como comentario. Muchas gracias, Daniela. Hay un concepto, yo recién estoy aprendiendo de todas estas mutaciones que existen, que son increíbles. Cada país a veces reporta una mutación diferente, que no está validada, pero que está ahí. Por ejemplo, lo que tú mencionas, ¿no? Que encontraron una mutación en muy baja prevalencia en Gabón, pero ¿por qué no está dispersado? Eso aún no se sabe. Hay algo que hace poco un colega mío me habló, es en países que aún no se ve la resistencia a artemisinina, hay mutaciones en otros genes que no están asociados a resistencia, pero que esas mutaciones comienzan a incrementar. Y él me dijo, son los background mutation. Y yo dije, ¿qué es eso? Me dijo, imagínate que el parásito es como si fuera una célula cancerígena y que poco a poco, cuando va evolucionando esta célula cancerígena, va adquiriendo mutaciones que a la larga todo este cúmulo de mutaciones va a hacer que bueno, evolucione y tenga la mutación el fenotipo esperado, perdón. Entonces, hay un tema que es las mutaciones background, que acá no, obviamente no lo han hecho porque aquí han hecho un amplio sequencing de genes que ya están conocidos, pero esas mutaciones background son mutaciones que no, hasta ahora no están asociadas con un fenotipo, pero que cuando han visto en los estudios longitudinales han visto que con el tiempo van incrementando y parece que predicen la aparición de resistencia a artemisinina a lo largo de un tiempo. Yo no he encontrado, hay un par de artículos que los podría compartir o discutir en otra Journal Club, pero es interesante también bueno, estamos viendo solamente estos genes de resistencia y es posible que en África aparezcan mutaciones en otros lados, no necesariamente los mismos quizás. Claro, sí, Sí, qué interesante. sí. Jason, y es lo que pasa también con resistencia a antimicrobianos. O sea, son una mutación al cereal silenciosa, son unas dos que, o sea, después se manifiestan bajo presión a la vez, ¿no? O sea, no es que a veces tú puedes tener la mutación, pero no, de repente una o dos y ahí no se expresa o no se lleva la resistencia. Pero después aparece otra mutación y bajo la presión del uso del antibiótico es donde se expresa. Entonces, eso más o menos, esos mecanismos se han encontrado también en lo que es en resistencia antibacteriana. O no sé que Interesante. sí, puede pasar lo mismo, ¿no? Porque nosotros encontramos, decimos qué raro, ¿por qué? Pero después en otras clonas o en otros países también que sí, que iban, ya eran también esa más otra mutación y en otro ya se expresaba porque había una tercera que ahí ya en el mecanismo de acción era donde se expresaban y se manifestaba la resistencia. Pues eso también fue fue un mecanismo, un modelo, ¿no? Que lo tuvieron en cuenta en resistencia antimicrobianos. Puede también ser. Y Bueno, interesante. Jason, y sabes, Ujú. bueno, cuando explicaste la primera sobre por qué en algunos mosquitos no tienen la probabilidad de transmitir todos estos genotipos para incrementar el MOI en una persona, ¿sabes si han hecho estudios entomológicos, o sea, con el mosquito, para demostrar eso, lo que estancia, o sea, ya tú dices matemáticamente, pero creo que más fácil sería, bueno, yo creo, porque, bueno, yo a la matemática sí le tengo un poco de respeto, pero yo Sí, creo que quizás al menos capturar unos mosquitos y detectar lo que dicen, ¿no? O sea, sí, lo que quieren demostrar, me parece que sería algo más una evidencia mejor que un sí. modelamiento, creo yo. Sí, Entonces, totalmente de acuerdo. Yo encontré un par de artículos, son del año pasado, 2022, de un grupo de Estados Unidos, creo que es ZAPP es el nombre de la autora, donde hacen una captura de mosquitos, van a casas, muestrean a la gente, no me acuerdo en qué país de África, ¿ya? Pero muestran a la gente y recolectan los mosquitos de la casa. Luego genotipan ambos, ¿no? La muestra de sangre del parásito, obviamente,
y el parásito que está dentro del mosquito y evalúan o comparan, hacen el match y ven que dentro del mosquito el parásito es más diverso porque no existe la inmunidad, yo sé que, no sé qué. El parásito puedes encontrar más clonas en el parásito, ¿ok? Perdón, en el mosquito, puedes encontrar más clonas en el mosquito por la recombinación, no sé. En el humano solamente vas a encontrar uno, dos, tres clonas, o sea, o menos. Eh, el problema es que no es fácil secuenciarlos porque en el mosquito la carga de parásito es muy baja. Y ¿cuál es lo otro? Bueno, es caro, obviamente, pero bueno, no me acuerdo más ahorita de ese artículo, pero es algo que también no está muy bien explorado, es qué pasa con estos parásitos resistentes cuando entran al mosquito, se vuelven sensibles, desaparecen, porque sabes que dentro del mosquito existe la recombinación. Todavía no, nadie, o sea, quizás alguien lo está haciendo ya, pero todavía el artículo no sale. Y sí, yo estoy de acuerdo, parásitos son interesantes, perdón, los mosquitos son interesantes, es algo que me gustaría explorar, pero por ahora lo único que se puede secuenciar creo que son pequeños genes. Hasta ahora no he visto un genoma completo de parásito que haya sido extraído del mosquito. Lo que he visto han sido amplicon sequencing o microsatélites o Sanger, secuenciamiento por Sanger, de pequeños fragmentos. Pero bueno, gracias, Vero, por tu comentario. Gracias. Hola, Jason. Yo tengo una consulta que no sé si es muy básica o no. Y bueno, ustedes que están en malaria, de repente lo es más claro. Pero ¿hay asociación entre las clonas, ¿no? O las diferentes genotipos que se encuentran respecto a la generación de resistencia? O sea, sí, porque hacen una genotipificación, ¿no? Identifican diferentes clonas y si estas clonas, bueno, primero si estas clonas normalmente son encontradas en diferentes lugares, me refiero a diferentes lugares geográficos, y también si estas clonas, ¿no? De repente hay una asociación entre ciertas determinadas clonas o ciertos genotipos están asociados a la generación de resistencia o no frente a los antiparasitarios. No sé si te entendí muy bien. Bueno, el término clon también es un término usado de formas diferentes. Cuando yo digo clon, acá en este gráfico, me refiero a este parásito, ¿no? Que tiene amarillo y azul. ¿A eso te refieres cuando decías clonas? ¿O Sí, cepas? sí, como que un determinado, o sea, si estas clonas realmente están como que caracterizadas, ¿no? O es tanta la variabilidad que existe que es difícil hacer esto. Y si es que si es que se puede caracterizar una clona de esa forma, si es que estas clonas podrían estar o no más asociadas a desarrollar resistencia frente a otras. O es muy difícil Mm, realizar eso. No eh, sé si mi interpretación es adecuada o no, pero voy a tratar, bueno, yo no, la verdad, en short, no lo sé. Lo que he visto es que en Asia ya hay, le llaman líneas, como líneas. Hay una línea KEL13 y otra línea, no me acuerdo cómo es, pero la cosa es que hay dos líneas y parece que estas dos líneas de células o de parásitos hacen que el fenotipo se empeore, sea más resistente. Eso lo han hecho en Asia porque la diversidad de parásitos en Asia es muy baja, por lo que hay poca transmisión. En África, la verdad no lo sé. No sé si alguien lo está haciendo. Y como te digo, la información es tan diversa. Yo estoy todavía poniéndome al día con todo lo que... No lo sé, pero es posible que exista algo así. Yo no lo sé. Quizás alguien lo está estudiando. ok, gracias. Gracias a ti. Ya, muy bien, Jenny. Y cuando tengas los mosquitos me los pasas. No, sí, a mí me interesa este tema de los mosquitos, pero el, el detalle es la cantidad de ADN que puedes obtener. No, creo que lo más adecuado sería tratar de hacer, no sé, amplicon sequencing. Porque hablé con unos colegas y me decían que si quieres
aislar el parásito desde lo midgut del intestino del mosquito va a ser muy difícil porque hay uno o dos parásitos quizás, pero cuando están en las glándulas salivales del mosquito, donde ya están los esporoceitos y están por, o sea, miles de parásitos, uno quizá podría tener más chances de secuenciar. Pero bueno, es algo a intentar, ¿no? Si ustedes tienen mosquitos y los pueden conservar el ADN, sería un trabajo muy interesante. Sí. Bueno, muchas gracias. Em, ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, entonces muchas gracias Jason por tu gran presentación. Esperamos sigas participando en los Journal Clubs de ahora en adelante. Igual todos están invitados. Siempre va a ser a la misma hora, se puede hacer en excepciones. Y nada, que tengan un bonito fin de semana. Ya nos encontraremos el próximo viernes. Gracias, Daniela. Cuídense mucho.